Acompáñame a tejer este amigurumi de Appa. El día de hoy les traigo un nuevo tutorial. Uno de mis personajes favoritos, Appa, el bisonte volador, de mi serie favorita también, Avatar, la leyenda de Aang. Yo hice estas dos versiones con el mismo patrón que les traigo ahora, pero con diferentes tonos de color, como pueden ver, de diferentes marcas también. Ya tú eliges cómo quieres que se vea. Este amigurumi mide aproximadamente 12 pulgadas, 30.5 centímetros de largo y 9 pulgadas 23 centímetros de ancho con sus patas extendidas. Y lo puedes mantener acostado como una almohadita, también parado y también sentadito. Me encantaría ver tu amigurumi ya terminado, así que etiquétame en mis redes sociales cuando lo tengas listo. Me motivas a seguir creando más tutoriales y no olvides de suscribirte a mi canal. Mi nombre es Patricia Lara, bienvenidos a mi canal Patitsi Crochet, que vamos a comenzar. Y para este tutorial vamos a estar utilizando lo siguiente: un buen de relleno, un gancho crochet del 2.75 milímetros, una aguja para pegar todas las piezas, yo utilizo estas con punta, tijeras, marcadores de vuelta, un pedacito de estambre también te puede servir, alfileres, vamos a utilizar bastantes de estos, ¿ok? Si te interesa tejer esta tortuguita alfiletero, aquí te voy a dejar el link para que pases a verlo. Ojitos de seguridad, yo voy a utilizar estos de 6 milímetros, dos pedacitos de fieltro de 1 centímetro más o menos cada uno, y voy a utilizar estambre de fibra acrílica del número 4 en estos colores, se los pongo aquí al lado. Y para este tutorial necesitas saber los puntos básicos del crochet. Y vamos a comenzar con nuestro color off-white, blanco apagado, algo así. Y vamos a hacer un anillo mágico, así de esta manera. Así, listo. Y vamos a comenzar la vuelta número 1 con 8 puntos bajos dentro del anillo mágico, ¿ok? Así de esta manera. Hacemos 8 puntos bajos. Aquí ya tengo el primero y voy a marcar la vuelta, ¿ok? Voy a poner mi marcador aquí para marcar el inicio de mi vuelta. Y sigo con el resto de los 8 puntos bajos. Aquí están. Jalo la hebra más corta para cerrar el anillo mágico. Y para la vuelta número 2 vamos a estar tejiendo 8 aumentos. Vamos a tejer 2 puntos bajos en cada uno de estos hoyitos. Aquí ya tengo el primero, pongo mi marcador, ahí mismo hago otro. De esta manera tengo mi primer aumento y sigo tejiendo el resto de aumentos hasta terminar la vuelta. Terminamos la vuelta número 2 con 16 puntos bajos. Y para la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y después un aumento. 8 veces. Aquí ya tengo el primero, marco mi inicio y sigo tejiendo. En el siguiente voy a tejer el aumento. Aquí está, ya llevo 3 puntos en total. Sigo en el siguiente un punto bajo. En el siguiente un aumento, 2 puntos bajos juntos y así hasta terminar la vuelta con 24 puntos bajos. Y para la vuelta número 4 vamos a estar tejiendo 2 puntos bajos y un aumento. Esto lo vamos a repetir 8 veces, ¿ok? Aquí ya hice el primero, marco mi inicio y sigo tejiendo. En el siguiente otro más, un punto bajo, allí llevo 2 y en el tercer hoyito vamos a tejer nuestro aumento, 2 puntos bajos juntos. Y esto lo vamos a repetir 8 veces hasta terminar la vuelta con 32 puntos bajos. Y para la vuelta número 5 vamos a tejer 3 puntos bajos y un aumento 8 veces, ¿ok? Aquí ya hice el primero, pongo mi marcador. Sigo, van a ser 3 puntos bajos primero.
aquí están. Y en el cuarto hoyito voy a tejer mi aumento, 2 puntos bajos juntos. Aquí está. Y esto lo voy a repetir 8 veces alrededor de la vuelta. Hasta terminar la vuelta número 5 con 40 puntos bajos. Y para la vuelta número 6 vamos a tejer un punto en cada punto. Vamos a tejer 40 puntos bajos. Aquí está el primero. Y sigo tejiendo el resto. Y vamos a hacer lo mismo para la vuelta número 7, 8, 9 y 10. Y así nos va a quedar. Y para la vuelta número 11 voy a cambiar de color. Voy a utilizar este para la parte de los ojos. Voy a deshacer hasta la mitad este último punto. Y voy a tomar mi siguiente color y voy a terminar este último punto así, de esta manera. Y voy a tejer 13 puntos bajos con este color. Aquí marco mi inicio. Sigo tejiendo hasta tener 13 puntos bajos con este color, ¿ok? Y ya que tengamos los 13 puntos bajos sin terminar el último punto, voy a terminarlo con el color que hemos estado utilizando. Así, de esta manera y sin apretar tanto para que no se nos encoja esta parte, ¿ok? Así flojito. Y sigo tejiendo el resto de puntos con este otro color. Van a ser 27 puntos, el resto de los 27 puntos. En total son 40 puntos bajos. Y sin terminar el último punto bajo, este lo vamos a terminar con el siguiente color, así de esta manera. Y para la vuelta número 12 voy a seguir tejiendo 13 puntos bajos con este color otra vez. Vamos a terminar el último punto con el siguiente color, así de esta manera. Seguimos tejiendo el resto de puntos, que son 27 puntos. Y esto lo vamos a repetir para la vuelta número 13, 14 y 15. Al terminar la vuelta número 15, así nos va a quedar. Son 5 vueltas. Y para la vuelta número 16 vamos a hacer disminuciones. Vamos a tejer primero 2 puntos bajos y después una disminución de los siguientes 2 puntos. Aquí ya hice mi primer punto, hago el segundo y ahora voy a disminuir estos 2 puntos en un punto. Y esto lo voy a repetir 8 veces. Vamos a tejer 2 puntos bajos, 1, 2 y después una disminución de estos 2 puntos. Así hasta terminar la vuelta con 32 puntos bajos. Y para la vuelta número 17 vamos a tejer un punto bajo y una disminución 8 veces. Hasta terminar la vuelta con 24 puntos bajos. Ahora pasaremos a colocar los ojitos. Yo voy a utilizar estos. Son ojitos de seguridad de 6 milímetros. Vienen así y traen su tapita. Y voy a utilizar 2 pedacitos de fieltro color blanco, como de 1 centímetro más o menos. Le voy a hacer un pequeño orificio en el centro. Esto es para que encaje el ojito. No muy grande porque estos ojitos son muy pequeños. Lo colocamos. Aquí está. Ahora le vamos a dar esta forma con las tijeras, ¿ok? Voy a cortar esta esquina así curveada, como de aproximadamente 2 milímetros, separado del ojito, ¿ok? Y lo voy a repetir del otro lado. Así, de esta manera. Aquí está. Y le voy a recortar un poco estas esquinitas, ¿ok? Redondeamos un poquito, que no están muy picudas.
Así. Y del otro lado también. Y así nos tiene que quedar. Algo así. Y ahora los vamos a colocar de esta manera. En la parte café vamos a contar 2 filas hacia abajo y 3 puntos hacia el centro, hacia otra vez. 3 puntos hacia el centro y 2 filas hacia abajo. Y nos quedarán 7 puntos entre los dos. Los colocamos así de esta manera. Aquí está el primero. Que se vea así. Y aquí voy a poner el otro, ¿ok? Aquí está. Y nos aseguramos de que quede así, como diagonal hacia el centro. Y ahora pasamos a colocar las tapitas. Bien apretada para que quede bien seguro el ojito, ¿ok? Pasamos a rellenar la cabecita. Vamos a poner suficiente relleno. Y la moldeamos. Y para la vuelta número 18 vamos a tejer disminuciones, ¿ok? Vamos a quitar el marcador y hacer disminuciones alrededor de la vuelta número 18. Y al terminar con las 16 disminuciones, cortamos nuestra hebra y con nuestra aguja vamos a cerrar este hoyito que nos quedó, ¿ok? Vamos a pasar por la hebra de enfrente en cada uno de los puntos, así en modo zigzag, hasta llegar hasta del otro lado. Jalamos y listo. Rematamos, cortamos y escondemos muy bien las hebras. Ahora vamos a tejer la nariz. Vamos a utilizar estambre de color negro. Vamos a comenzar con un anillo mágico, así de esta manera. Aquí está. Y vamos a tejer 3 cadenitas. 1, 2, 3. Y después voy a agarrar doble enlazada y voy a hacer 2 puntos altos doble, ¿ok? Aquí ya llevo el primero, hago el segundo. Aquí están. Ahora voy a hacer un punto medio alto. Ahí está. Y después vamos a hacer un punto alto doble, ¿ok? Aquí está. Después hacemos un punto medio alto. Aquí está. Después voy a hacer 2 puntos altos doble. Aquí va el primero. Ahí va uno. Y hago otro. Y después voy a hacer 3 cadenitas. Están. Y voy a hacer un punto deslizado dentro del anillo mágico, ¿ok? Ya para terminar, jalo la hebra más corta. De esta manera cierro el anillo. Aquí está listo. Ya nada más corto la hebra y las voy a amarrar entre sí. Y de esta manera ya tendremos lista la nariz.
Tiene forma de un corazoncito, como pueden ver. Aquí está lista. Lo acomodamos. Ahora pasaremos a tejer el labio superior, ¿ok? Así que con nuestro estambre de color graffiti vamos a tejer. Hacemos un nudito deslizado, así de esta manera. Y vamos a tejer 10 cadenitas, ¿ok? Aquí están las 10 y vamos a tejer una más. Y en total tendremos 11 cadenitas. Ahora haremos 2 puntos bajos en la segunda cadenita contando desde el gancho. Aquí están los 2 puntos bajos. Marco el inicio en el primer punto bajo. Y sigo, vamos a tejer 8 puntos bajos en las siguientes 8 cadenitas, ¿ok? Aquí ya van 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están las 8. Nos va a quedar una última cadenita en la cual vamos a tejer 4 puntos bajos, ¿ok? Aquí están los 4 puntos bajos. Vamos a llegar de este otro lado y vamos a tejer 8 puntos bajos de este otro lado, ¿ok? Aquí está el primero y sigo. Tres, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora vamos a tejer 2 puntos bajos aquí mismo donde hicimos los 2 puntos bajos al comenzar, ¿ok? Ahí está, listo. Y esta va a ser la vuelta número 1. Y para la vuelta número 2 vamos a tejer 2 aumentos primero. Aquí está un punto bajo, marco. Ahí mismo hago otro punto. Y tengo mi primer aumento. En el siguiente hago mi segundo aumento. Ahí está. Mis 2 aumentos son 4 puntos bajos, ¿ok? Y después vamos a tejer 8 puntos bajos a lo largo de estos 8 puntos que están aquí abajo. Y al llegar aquí vamos a tejer 4 aumentos, ¿ok? Vamos a hacer 2 puntos bajos en cada uno de estos 4 puntos que están aquí. Después de los 4 aumentos vamos a tejer 8 puntos bajos. Y vamos a terminar la vuelta con 2 aumentos en estos 2 puntos. Aquí está. Y para la vuelta número 3 vamos a tejer 32 puntos bajos, ¿ok? Vamos a estar haciendo un punto en cada punto. Aquí está el primero. Sigo hasta terminar la vuelta con 32 puntos bajos. Y para la vuelta número 4 vamos a tejer 20 puntos bajos. Primero vamos a tejer 20 puntos bajos. Marco mi vuelta y sigo. Y ya que tengamos los 20 puntos bajos, ahora voy a pasar a poner 4 marquitas, ¿ok?
Y las vamos a colocar así de esta manera. Vamos a contar hacia atrás. Vamos a contar 9 puntos y vamos a marcar. Y después vamos a contar 7 puntos. Y vamos a marcar otra vez aquí. Y después vamos a contar 9 puntos. Y marcamos otra vez. Y después nos van a quedar 7 puntos. Y aquí va a ir la otra marquita, ok, yo ya no la puse. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a tejer 8 puntos bajos junto con el otro lado. Vamos a meter nuestro gancho en donde habíamos marcado de este lado y del otro lado. Quito las marquitas y voy a hacer mi primer punto bajo. Ahí está. Y voy a seguir haciendo puntos bajos junto, pegando los dos lados, ¿ok? En total serán 8 puntos bajos en esta parte. Aquí van 3, 4, 5, 6, 7. Está. Quito las marquitas y aquí voy a hacer el último. 8. Ahí está. Así nos va a quedar. Y vamos a terminar con 8 puntos, no, y vamos a terminar con 5 puntos bajos que vamos a hacer aquí, nada más en esta parte, ¿ok? Sin tomar las dos partes, solo de un lado. Hacemos 5 puntos bajos y terminamos con un deslizado. Está. Cortamos nuestra hebra y dejamos suficiente hebra para pegarlo a la cabecita. Y listo. Y nos va a quedar así. Les vamos a colocar un poquito de relleno nada más en las partes que quedaron abiertas, en estas partecitas, en estos huequitos. Una bolita aquí y otra bolita acá. Así, de esta manera. Y así listo, ya tenemos el labio superior. Esta parte va a ir pegada a la cabecita. Listo. Y ahora pasaremos a tejer el labio inferior. Vamos a utilizar el mismo estambre que utilizamos para tejer la cabecita, ¿ok? Vamos a hacer un anillo mágico. Aquí está. Y vamos a tejer 3 puntos bajos dentro del anillo. Está 1, 2 y 3. Y sin cerrar el anillo vamos a tejer en filas. Hacemos una cadenita, volteamos, voy a voltear hacia este lado y voy a tejer 3 aumentos. Voy a hacer 2 puntos bajos en cada uno de los 3 hoyitos. Aquí está el segundo aumento. En total vamos a tener 6 puntos bajos. Ahí está, listo. Después voy a hacer otra cadenita, voy a girar otra vez y para la tercera fila voy a hacer un punto bajo y después un aumento. Aquí está mi aumento, 2 puntos bajos juntos. Otra vez un punto bajo y después un aumento. Otra vez un punto bajo y terminamos con el aumento, ¿ok? Con un total de 9 puntos bajos. Otra vez tejemos una cadenita, giro mi tejido y voy a tejer un punto en cada hoyito con un total de 9 puntos bajos. Ahí está, listo, y así nos va a quedar. Ya nada más vamos a jalar esta hebra corta para cerrar el anillo. Y listo, cortamos nuestra hebra, suficiente hebra para pegarlo a la cabecita. Y ya tenemos el labio inferior, así de sencillo. Y para tejer las orejitas, vamos a tejer 2 orejitas. Vamos a hacer un anillo mágico, así de esta manera. Aquí está. Para la vuelta número 1 vamos a tejer
4 puntos bajos dentro del anillo. Ahí van 2, 3 y 4. Jalamos la hebra corta para cerrar el anillo. Y vamos a tejer para la vuelta número 2 4 aumentos, ¿ok? Terminamos la vuelta con 8 puntos y para la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo y un aumento 4 veces, ¿ok? Terminamos la vuelta con 12 puntos bajos. Quitamos la marquita y vamos a hacer un deslizado. Nos vamos a saltar este punto y en el segundo vamos a hacer nuestro punto deslizado. Así de esta manera. Ahora ya cortamos nuestra hebra suficiente para pegar a la cabecita y listo, nos va a quedar así. Y de estos hacemos 2, ya que son nuestras 2 orejitas. Ahora vamos a tejer los cachetes, vamos a tejer 2 también, ¿ok? Con el mismo color que hemos estado utilizando, hacemos un anillo mágico y vamos a tejer 6 puntos bajos, ¿ok? Está 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Está. Jalo la hebra para cerrar el anillo. Listo. Y para la vuelta número 2 vamos a tejer 6 aumentos. Aquí voy a hacer el primer punto, marco y ahí mismo hago otro punto. Ya tengo mi primer aumento y sigo con el resto de aumentos hasta terminar la vuelta con 12 puntos bajos. Y para la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo, marco y después en el siguiente voy a hacer un aumento. Esto lo voy a repetir 6 veces, ¿ok? Hasta terminar la vuelta con 18 puntos bajos. Y hasta aquí ya tenemos listo el cachete, ya nada más cortamos suficiente hebra y hacemos otro para que tengamos, vamos a tener 2 de ellos. Aquí ya los tengo listos, ¿ok? Y para tejer los cuernitos vamos a utilizar nuestro estambre de color carbón. Vamos a tejer 2 de ellos. Vamos a comenzar con un anillo mágico, así de esta manera. Y vamos a tejer 3 puntos bajos, ¿ok? Si los quieres negros, utilizas estambre negro. Aquí voy a comenzar 1, 2 y 3. Y están los 3. Jalo la hebra. Y aquí en el inicio, yo no lo marqué, pero pues lo puedes marcar. Esta es la vuelta número 1. Y para la vuelta número 2, vamos a tejer otra vez 3 puntos bajos. Esto va a estar un poquito difícil. Bueno, un poquito tedioso. Está 1, marco para que no se me pierda. Y otra vez voy a hacer un punto en los 2 siguientes que quedan. Está que no se deja. Está el segundo. Está. Y antes de terminar, voy a voltearlo para que no se me haga tan difícil. Ya que lo voltemos,
Y ahora sí hacemos nuestro último punto que queda, que es aquí. Está. Listo. Y para la vuelta número 3 vamos a tejer un punto bajo. Está, marco. Y en el siguiente voy a hacer un aumento. 2 puntos bajos juntos. Está. 1. Llevo 1 y ahí llevo el segundo para hacer mi aumento. Ahí está mi aumento y termino con un punto bajo. En total vamos a tener 4 puntos bajos. Y para la vuelta número 4 vamos a tejer 4 puntos bajos, ¿ok? Vamos a hacer un punto en cada punto. Está el primero, marco y sigo un punto en cada punto. Aquí está. Y esta hebra corta que está aquí, que es parte del anillo mágico, lo vamos a ir sacando por adentro hacia afuera. No la cortemos porque nos va a servir para terminar de darle forma al cuernito, ¿ok? Y para la vuelta número 5 vamos a tejer un punto bajo, un aumento, un punto bajo y otro aumento, ¿ok? Vamos a terminar la vuelta con 6 puntos bajos. Aquí ya hice mi punto bajo y en el siguiente punto hago el aumento. Aquí está mi primer aumento. El siguiente otro punto bajo normal, 1. Ahí está. Y en el último hacemos un aumento, 2 puntos bajos juntos. Aquí está, listo. Y terminamos la vuelta con 6 puntos bajos. Y para la vuelta número 6 vamos a tejer un punto en cada punto. Vamos a tejer 6 puntos, ¿ok? Aquí está el primero, marco y sigo tejiendo el resto de los 6 puntos. 2, 3, 4, 5 y 6. Está. Y para la vuelta número 7 vamos a tejer un punto bajo. Aquí está. Pongo mi marcador y en el siguiente voy a tejer un aumento. Solo vamos a hacer 3 veces, ¿ok? Está mi aumento. Otra vez un punto bajo y después otro aumento. Está. Y nos quedan 2, un punto bajo y en el último hacemos un aumento, 2 puntos bajos juntos. Y así terminaremos la vuelta con 9 puntos bajos. Ya nada más cortamos la hebra suficiente para pegar a la cabecita y le vamos a dar forma. Vamos a jalar la hebra del anillo mágico que está por dentro para que se forme como una media luna, así de esta forma, hacia el centro, hacia este otro lado donde terminamos la vuelta. Y voy a hacer un nudito entre estos dos para que quede esta forma así de media luna, ¿ok? Ahí está. Sostenemos bien, hago otro. Y de esta forma ya nos va a quedar nuestro cuernito. De estos hacemos 2, ya saben. Yo aquí tengo uno negro y acá uno gris. Tú puedes hacerlos del color que tú quieras. Ahora vamos a pasar a pegar la cabecita.
Voy a comenzar con el labio superior, que es este. Lo voy a colocar así, de esta manera, con esta parte hacia la cabecita, así. Con una fila debajo de los ojos. Ahí vamos a poner nuestro centro aquí. Y lo voy a pegar. Yo ahorita lo voy a hacer con un alfiler. Y después vamos a pasar a pegarlo con nuestra aguja e hilo. Aquí está. Y ahora vamos a tomar las esquinas y los vamos a doblar así hacia abajo. Un poquito hacia abajo, hacia el centro. Y de esa manera vamos a pegar los alfileres para que sea más fácil después pasar a coser. Y nos va a quedar así. Voy a hacer lo mismo de este otro lado. Y algo así nos tiene que ir quedando. Ya nada más pasamos a coser a la cabecita. Y para colocar la nariz, que es esta, tiene forma de un corazoncito, lo vamos a coser por toda la orilla, por toda esta orillita. Y lo vamos a coser aquí, en la cabeza. Así, de esta manera. Aquí lo voy a poner con un alfiler. Y voy a pasar a coser. Y para colocar el labio inferior, que es este, lo voy a moldear un poquito, así de esta forma. Y lo voy a pegar aquí. Aquí lo voy a colocar con un alfiler. Y pasamos a coser. Lo puedes pegar por completo, puedes dejar un poco su boca abierta. Yo lo voy a cerrar todo. Aquí ya listo, y yo le puse un poco de relleno dentro de la boquita. Ahora, para colocar los cachetes, los vamos a colocar así de esta manera. Y lo voy a pegar con alfileres, ¿ok? Así. Doblamos como un taquito. No muy taquito. Y este lo voy a colocar aquí a la línea de donde tenemos la fila con cambio de color, ¿ok? Así. Y pasamos a colocar el otro de la misma forma. Aquí medimos a la línea, que quede del mismo nivel. Y por la parte de abajo nos quedaría así. Aquí está, pasamos a coser. Y ahora vamos a colocar el pelo, ¿ok? Y con el mismo estambre con el que hicimos la cabeza, voy a tomar esta cajita de unas 2 pulgadas más o menos y voy a enredar como 40 veces.
Está, corto la hebra. Y con las más grandes voy a cortar un lado, ¿ok? Nada más de este lado. Y ahora ya tengo listo el pelo que vamos a colocar. Y voy a contar 1, 2, 3. Y entre la 3 y la 4, ahí voy a ir hasta atrás. Hasta acá. Lo voy a voltear así. Y aquí voy a comenzar a colocar el pelo. Y voy a tomar de esta manera. Tomo mi hebra, la doblo a la mitad y la voy a enganchar. La paso por este punto. Voy a sacar mi gancho y voy a dejar esta hebra suelta. Introduzco el gancho ahora por acá. Paso la hebra también y ahora voy a tomar otra hebra. La voy a doblar a la mitad. Voy a hacer lo mismo y la voy a pasar por esta hebra y por el punto. Ahora lo que voy a hacer es tomar estas dos hebras, las que están de este otro lado, y las voy a jalar. De esta manera se esconderá y apretará esta otra. Lo vamos a volver a hacer. Que por cierto, este método me lo mostró mi amiga Tejidos sobre Ruedas. La pueden seguir en sus redes sociales. Ella también teje y hace muchas cosas. Ahí está. Ahora voy a apretar. Jalaré estas dos hebras. Bueno, no tanto. Ahí está. Listo. Y así voy a seguir todo alrededor hasta llegar hasta del otro lado. Y para rematar solo voy a pasar la hebra de esta manera y listo. Ya tenemos el pelo. Ahora voy a recortar un poco. Sí, con cuidado voy a ir redondeando al nivel de los ojitos. Y voy a separar las hebras así para que sea más fácil. Aquí corté otra vez porque estaba muy largo. Y con un cepillito de estos yo voy a comenzar a cepillar todo el pelito para que se haga así como pelusa. Y le quitamos el sobrante. Voy a moldear el pelo hacia abajo, así. Y voy a recortar un poco más para que quede al nivel de los ojos. Y nos va a quedar así más o menos. Algo así. Para que se quede en su lugar le voy a poner un poco de agua. Solo al pelo. Le quitamos el exceso y lo voy a cubrir con este pedacito de tela. Lo voy a mantener así hasta que se seque. Ya que esté seco nos va a quedar así. Ya después se nos va a despeinar un poco más, ¿okay? Seguimos colocando las siguientes partes. En esta ocasión las orejas que van aquí arriba de los cachetes. Y también vamos a colocar los cuernitos en esta posición. Observamos de esta manera y los colocaremos aquí. Así. Y también el otro aquí. Así. Y pasamos a coser. Y nos va a quedar así de esta manera. Muchas gracias por ver mi video. Aquí te estaré dejando el link de la siguiente parte. Que tengas un excelente día. Bye.